Hola queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy vamos a hablar de lo que es ecología y vamos a ver su definición para poder empezar a entrar en materia. Muy bien, estas preguntas por favor requiero que las contesten en su cuaderno porque es importante conocer qué tanto dominan o conocen respecto al término ecología. La primera pregunta es ¿qué es la ecología? La segunda pregunta, ¿cuál es el objeto de estudio de la ecología? La tercera pregunta es, ¿qué es una ciencia? La cuarta pregunta es, ¿qué es un ecosistema? La siguiente pregunta es, ¿qué es el ambiente? Y la última, ¿qué es educación ambiental? Sí, porque muchas veces relacionamos ecología con educación ambiental y no es lo mismo. Y tómense su tiempo para responder las preguntas en su cuaderno, sean lo más honesto posible. Es válido escribir no sé, porque no sabemos todo y no tenemos todo el conocimiento, pero sí no pongan en todo no sé, sino procuren responder lo que ustedes crean que es la respuesta, ¿sale? Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la ecología? Casi siempre cuando empezamos en entrar en estas materias, cuando se les hace esta pregunta, ¿qué es ecología? Lo primero con lo que lo relacionamos es con el ambiente, con plantas, con ecosistemas, con contaminación, con pérdida de especies, con falta de agua, falta de espacios para vivir, falta de espacios de cultivo. Y sí va muy relacionado con cada uno de estos términos que se nos vienen a la cabeza o lo primero que pensamos. Pero ahorita vamos a ver qué es la ecología como tal, cómo la definimos, a partir de dónde viene y quiénes fueron los primeros en utilizar este término. Bien, la palabra ecología deriva del griego, que significa del griego oikos, que lo podríamos definir o traducir del griego hogar o casa, y logos, que es tratado o estudio, por lo que ecología lo podríamos traducir del griego como el estudio de la casa. ¿Y por qué el estudio de la casa? El planeta Tierra es donde nosotros vivimos y prácticamente es nuestro hogar. Entonces es importante reconocer cómo es que las especies que habitan en el planeta Tierra interactúan entre ellas, pero además cómo interactúan con nuestro medio o cómo interactuamos con el medio físico, como ya lo vimos en la explicación anterior, con el agua, con la luz, con el suelo, y cómo la falta de estos recursos nos puede afectar a nosotros de manera directa o a otras especies. Sí, entonces esto tengan en cuenta. Seguramente no se les va a olvidar la palabra oikos, porque pues hay un yogur por ahí que se llama oikos. Entonces recuerden, la palabra ecología es el estudio de la casa, ¿sí? Bien, ahora dentro o ya la definición de ecología como tal, recordemos que la ecología es una ciencia. ¿Por qué? Porque se basa en el método científico, es decir, sigue los pasos del método científico para poder lograr su objetivo de estudio. Y la ecología como tal va a estudiar las relaciones de los seres vivos o de los organismos con su medio físico, es decir, con el lugar en el que vive, incluyendo los flujos de materia y energía. No se preocupen, esto lo vamos a ver más adelante, no se me espanten. Lo vamos a ver cuando veamos relaciones tróficas, cuando veamos cadenas alimenticias y pirámides tróficas. Cadenas alimenticias. Ahora, otra definición que tenemos es el estudio de las interrelaciones de los organismos entre ellos y con su medio ambiente, es decir, las relaciones que se pueden generar entre los organismos de la misma especie, como puede ser competencia, o entre organismos de diferentes especies, que puede ser depredación, simbiosis, competencia, parasitismo, ¿sí? Y la relación de estos organismos con el medio ambiente, es decir, con la parte física. Otra vez, el agua, la luz, el suelo, el pH, el clima, la humedad. ¿Para qué? Para poder entender cómo es que afectan estas condiciones a los seres vivos y cómo afectan o benefician las relaciones que se generen entre los seres vivos y su medio ambiente. Esta es otra definición, es básicamente lo mismo. Ciencia que se encarga de estudiar
las relaciones recíprocas entre los organismos y su medio. Es lo mismo el estudio de las interacciones o relaciones que existen entre los organismos, ya sea de la misma especie o de diferentes especies, y las relaciones de estos organismos con su medio, es decir, con la parte física, es decir, en el lugar donde viven o donde habitan. Ahora, el término ecología como tal fue usado por primera vez por un alemán, un zoólogo llamado Ernst Haeckel, en el año de 1870. Esto ténganlo bien presente, ¿por qué? Porque muchas veces esto sí se los llegan a preguntar en los exámenes de ingreso, ya sea a la UNAM o al Poli. Entonces, para que pongan ojo en esto. La definición que él da es muy bonita y es tal cual. Entendemos por ecología el conjunto de conocimientos referentes a la economía de la naturaleza, la investigación de todas las relaciones del animal, tanto con su medio inorgánico como orgánico, incluyendo sobre todo su relación amistosa y hostil con aquellos animales y plantas con los que se vincula directa o indirectamente. Esta definición es muy bonita, está muy elegante, pero o sea, hay muchas cosas aquí que podríamos decir, bueno, ¿y qué es? ¿No? Aquí nos habla del término economía. Economía y ecología tienen la misma raíz, que es eco, que deriva del griego oikos, que es casa. Aquí nos va a hablar de economía, no tiene que ver tanto con recursos económicos, sino con recursos naturales, con la disponibilidad de recursos que tengan los organismos para poder vivir, entiéndase, agua, luz, espacio para poder vivir, y la investigación de todas las relaciones del animal, tanto con su medio inorgánico como orgánico. ¿Esto a qué se refiere? A la relación o a la interacción que van a tener los seres vivos con su medio físico, con todo aquello que no tiene vida, como el aire, el suelo, el agua, el sol, que sin embargo es importante para poder mantenerse vivos. Y también nos habla aquí con su medio orgánico, es decir, las relaciones que se van a generar con otros organismos, con otros seres vivos, sean animales, sean plantas, sean hongos, cualquier ser vivo. Aquí nos habla de otra cosa bastante interesante, que incluye su relación amistosa, es decir, las relaciones en las cuales no se genere ningún daño entre los organismos. Esto lo vamos a ver cuando veamos relaciones tróficas. Y hostil, con aquellos animales y plantas con los que se vincula directa o indirectamente. La relación hostil lo vamos a ver en relaciones tróficas, pero un ejemplo puede ser la depredación, el parasitismo o la competencia. ¿Por qué? Porque en cualquiera de estos tres tipos de relaciones, por lo menos uno de los organismos sale perjudicado. Y pueden ser animales o plantas con los que se vincula de manera directa o indirectamente, es decir, que le permitan sobrevivir. ¿Sí? Entonces esta definición es muy bonita, está muy completa. ¿Por qué? Porque nos habla de manera general el objeto de estudio que tiene la ecología. Esto ténganlo bien presente porque de verdad sí se los preguntan en los exámenes. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio de la ecología? Ya sé que parezco disco rayado, pero son las relaciones de los organismos con su medio. Es decir, las relaciones de los factores bióticos. Esta palabra es nueva, recuerden, bio, vida. Entonces, las relaciones de todo lo vivo, plantas, animales, hongos, bacterias, microorganismos, con los factores abióticos. Esta es otra palabra nueva. Cuando vemos a antes de cualquier palabra significa sin. Entonces aquí estamos hablando de factores no vivos o los factores físicos y químicos que corresponden al medio en el cual se desarrollan los seres vivos, como la luz, el agua, el suelo, el aire, la radiación, el sol, el clima, la humedad, ¿sí? Todos estos corresponden a los factores no vivos, abióticos o a la parte física
del ambiente, que se relacionan con los factores bióticos o los factores vivos, que son plantas, animales, hongos o todo lo que tenga vida, y existe una relación muy estrecha entre estos dos.